Hola, ¿qué tal? Es un gusto venir a esta nueva emisión de Hablando Derecho. Y hoy vamos a hablar sobre el Tribunal de Disciplina Judicial. Y tengo, la verdad, un invitado de lujo, que es el doctor Edgar Corzo. Edgar Corzo no solo es un académico reconocido, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, experto en temas del Poder Judicial. Fue él además pues parte de todo este proceso de revisión y verificación de las conductas eventualmente al margen de la norma desde 1994, cuando él estaba como responsable de la asesoría de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde esa época, así como secretario de Estudio y Cuenta en una de las salas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que tiene estas dos variantes. Y por si lo anterior no fuera suficiente, habría que recordar a la audiencia que Edgar Corzo es el primer mexicano que ocupa la presidencia de los 10 comités de derechos humanos de la ONU. Esto es, la verdad, algo pues, que nos orgullece a todos como mexicanos, y hoy sigue estando a cargo del Comité de Derecho de los Trabajadores Migratorios. Muchas gracias por estar con nosotros, Edgar Corzo, y es la verdad un gusto tenerte aquí. Para entrar en materia, me gustaría preguntarte cómo era el asunto sobre lo que hoy llamamos la disciplina judicial antes del 94, que generó que se creara primero el Consejo de la Judicatura Federal para tener el contexto. Con mucho gusto, Ernesto. Primero, agradecerte la invitación y sobre todo tus generosas palabras al presentarme. Efectivamente, pues es un proceso que de una manera a veces cercana, a veces no tanto, he presenciado parte de la evolución del Poder Judicial de la Federación. Y sí, te comento, antes de la gran reforma que tuvimos en diciembre de 1994, todas las cuestiones de administración, disciplina y vigilancia solamente las llevaban a cabo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, era la propia Corte quien tenía asuntos jurisdiccionales y asuntos administrativos, disciplinarios al mismo tiempo. Entonces, pues era una carga muy fuerte, pero no solamente la carga, también hay que reconocer que, pues bueno, eran los ministros quienes decidían si un juez se iba a Veracruz, o si un juez iba a Oaxaca, o si un magistrado pasaba a Nuevo León, o si otro magistrado se iba a Tamaulipas. En fin, era una decisión muy fuerte interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ante esta situación, en donde obviamente pues existían, digamos, nombramientos bastante subjetivos, había, por supuesto, algunas anomalías, eso se advertía, incluso se llegaba a decir que si ibas a nombrar a alguien en la costa del Pacífico, pues más bien le pasabas el turno al ministro correspondiente de esa zona. Entonces, a ese grado llegaba. Entonces dijeron, no, hay que dejar que los ministros tengan las labores jurisdiccionales y creemos un órgano diferente que se encargue de la administración, disciplina y vigilancia de una manera más profesional, porque anomalías, insisto, existían. El nepotismo, pues también existía, ¿sí? Y seguramente muchos elementos más que estaban en el aire. Entonces, esta reforma fue muy fuerte y se crea en diciembre de 94 el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Para qué? Para administrar, disciplinar y vigilar a todo el Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano, nuevo órgano, pues ahora tiene 30 años de que se creó. Pues entonces habrá que ver si el Consejo hasta este momento pues ha logrado eso que se buscó: administrar de mejor manera, vigilar de mejor manera y disciplinar. Y ahí es en el juego que estamos. Entonces, después de 30 años, ver una nueva iniciativa presidencial que le da realce a las cuestiones de disciplina,
pues yo lo siento como algo normal. De un análisis que se hace después de 30 años, pues ahora se busca un modelo diferente para dar respuesta a la misma problemática, Ernesto. Oye, del Consejo de la Judicatura, para ti, ¿cuáles fueron los saldos, las fortalezas y debilidades de este Consejo de la Judicatura para entrar ahora sí de lleno al tema del Tribunal de Disciplina Judicial? Sí, digamos que se profesionalizó bastante lo que son los nombramientos. Si bien antes lo hacía la Corte, y debo reconocer también que en la Corte había una formación muy directa, quienes eran jueces y después magistrados salían de la Corte. O sea, ahí en la Corte se formaban y veían las presiones de la Corte, las sentían, veían los grandes asuntos que llegaban. Entonces llegaban con bastante solera, debo reconocer, a los puestos de jueces y de magistrados. Ahora lo que se hace con el Consejo, pues es profesionalizarlo, hacer concursos de oposición, y eso implica pues que hay una profesionalización. Claro, ahora ya no pasan por la Corte, sino que puede ser un secretario de juzgado, un secretario de tribunal, quien hace el concurso de oposición y lo ascriben a cierto lugar. Entonces, la profesionalización es un hecho. La administración también. O sea, ya hay un órgano profesionalizado que compra las sillas, que compra las computadoras, que compra los lápices, que provee de papel, y todo eso lo hacía antes la Suprema Corte. Entonces, eso también, ya donde sí ya no vemos que haya en verdad, el cambio que esperamos, pues es el verse efectivamente las cuestiones disciplinarias alcanzan un importante nivel. Entonces, el Consejo, hemos visto etapas en donde pues ha pasado tiempo y no vemos que en verdad haya habido una labor profunda en lo que a la disciplina se refiere. Y ahí entramos en esta etapa de una creación de un nuevo órgano. Sí, porque ahora, justamente en el más reciente informe de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no hubo ninguna medida disciplinaria, ninguna falta, ¿no? Que quizá por lo menos pareciera a la luz de ese informe que las cosas van muy bien. Y por el contrario, cada vez vemos más estudios de la Visitaduría General, por ejemplo, en donde señala, tú ya lo mencionaste, casos de nepotismo en porcentajes verdaderamente preocupantes. Y digamos que el nepotismo, como sabemos, pues es una fuente, una de las vías de la corrupción, ¿no? Sí, digo, sí, efectivamente. Hay informes que vemos y buscamos la información y no hay sanción. Hay otros informes, por ejemplo, el de 2022, en donde hay 17 personas que fueron amonestadas. Entonces, bueno, no, que tuvieron una sanción, ¿sí? De ahí, como 6, digamos, fueron destituidos, otros tantos inhabilitados. Entonces, sí, pero si buscamos una tendencia, si buscamos algo en el periodo de 30 años que nos demuestre que ha habido una intención fuerte y no por molestar al Poder Judicial, sino por mejorarlo durante todos esos 30 años, pues no lo vemos. No se alcanza a ver, ¿sí? Ciertamente a veces la crítica es que los órganos se protegen a sí mismos, pero bueno, en este caso también hay que recordar que la integración del Consejo de la Judicatura no es solamente del Poder Judicial, estaba también nombramientos de la Cámara de Senadores y nombramiento de presidente, de un consejero. Entonces son actualmente 4 del Poder Judicial, considerando la presidencia de la Corte, y 3 externos. Entonces, pues también ahí esa mecánica debió haber servido para marcar una tendencia más fuerte a mejorar al Poder Judicial en cuestiones de conducta, que es muy importante cuando se trata de un órgano que resuelve los conflictos entre personas o con autoridades. Claro, y de cara a todo esto que estás señalando, ahora sí vemos que se plantea ya en la iniciativa de reforma constitucional del propio presidente López Obrador, con algunos ajustes que se han estado haciendo, eh, la creación de 2 órganos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal. El órgano de administración de justicia, de administración, perdón, del Poder Judicial, y por otro lado el Tribunal de Disciplina Judicial. Platícanos cómo ves esta decisión y entremos tus impresiones de entrada sobre el Tribunal de Disciplina Judicial. Claro, con gusto, Ernesto. Bueno, hay que tener aquí presente que en 94 se creó el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que a la fecha sigue funcionando. Entonces, lo que se propone en la iniciativa presidencial
de 5 de febrero de este año 2024 es que el Consejo desaparezca y en su lugar se creen dos órganos. Uno que es el órgano de administración judicial, que va a tener a su cargo la administración, el control interno, los nombramientos, y otro que es el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a tener a su cargo supervisar la conducta de los juzgadores. Aquí lo importante a señalar es que esta reforma pone el énfasis en la disciplina. Quita del anterior órgano la disciplina como un tercer elemento y dice, no, para mí es muy importante la disciplina y por tanto creo un órgano. Y ahí está el órgano que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, al lado del otro, que es el órgano de administración judicial. Entonces aquí sí se da un realce, se levanta el tema disciplinario con este órgano. Ahora, ya la regulación de este órgano, pues bueno, hay una propuesta en esta iniciativa que si bien podemos decir es una opción que se toma, pues como toda opción, hay algunos aspectos que pueden mejorarse, por supuesto. En ese sentido, cuando hablamos de disciplina, entiendo yo que estamos, o para que lo entienda la audiencia, estamos hablando de un comportamiento apegado a derecho, a una forma ética adecuada, correcta, y particularmente, digamos, la ética internalizada en las normas jurídicas, ¿no? Que es donde ha habido el problema en sus distintas variantes de corrupción. Estamos en eso, ¿no? Sí, es la conducta. Para ponerlo en términos más llanos, es, a ver, si una de las partes le llega a ofrecer a un juzgador un boleto, por ejemplo, de avión con estancia pagada para haber asistido a las Olimpiadas en París, pues bueno, eso implica que la conducta del juzgador no es la más idónea. ¿Sí? Entonces, eso sí es motivo de vigilancia, eso sí es motivo de enjuiciamiento, de sanción y de una sanción fuerte. Entonces, de eso se trata. No se trata de que la conducta tiene que ser idónea, tiene que ser alguien que sea respetuoso con el personal, que sea alguien pues, que tenga un nivel ético considerable, pues para no permitir cuestiones ni de nepotismo ni de corrupción. Entonces, eso es otra cosa muy diferente, y esa es una de las problemáticas que señalamos en esta iniciativa, es que eso incida en la labor jurisdiccional. Hay que tomar en cuenta dos cosas, hay que separarlo muy bien. Una cosa es cómo me comporto, si acepto o no yo el boleto de avión para ir, por decir ahora, al Super Bowl, ¿sí? O, de acuerdo con mi criterio, pues yo emito una resolución que, como siempre, en el caso del Poder Judicial, a una parte le va a gustar, pero a la otra nunca le va a gustar. Ese es el gran problema también de la justicia. Son dos contrapuestos, uno se beneficia y el otro pierde. Así es esto, esa es la solución. Entonces, una cosa es que yo me conduzca y vaya al Super Bowl de una manera incorrecta y otra cosa es que yo con mi criterio, con mi tradición, con mi conocimiento jurídico, resuelva un caso en determinado sentido. Este último sí se puede impugnar, pero a través de resoluciones, de medios de impugnación, de juicios, de recursos. El otro, la conducta, no se tiene que hacer mediante un medio de impugnación. Sí, se tiene que dar a conocer a través de un procedimiento, y ese procedimiento va a ver si yo efectivamente acepté el boleto para ir al Super Bowl. Son cosas diferentes, no hay que mezclarlas. Y desafortunadamente sí vemos que en la iniciativa hay algunas expresiones que podrían dar lugar a que se mezcle esto, y eso sí es malo. Por ejemplo, se dice que se va a conocer este Tribunal de Disciplina Judicial de actos u omisiones que estén relacionados con corrupción, que estén relacionados con nepotismo, que esté relacionado con actos, digamos que, de encubrimiento de criminales. Entonces, a ver, si el Ministerio Público no actuó bien y así vinculó a proceso a una persona y yo veo que el criterio jurídico es que está mal hecho, pues tienes que resolver jurisdiccionalmente. Entonces, cuidado. Otra cosa es que me ofrezcan dinero para que yo emita un criterio y efectivamente digan que lo que se hizo fue malo. Entonces, la línea es muy tenue entre estas dos, pero lo que sí se trata de evitar es que la conducta incida en la resolución, porque las resoluciones en sí mismo se pueden impugnar ante otra instancia.
Perfecto, pues muy claro, pues, efectivamente es la línea tendre, pero lo has explicado de manera muy didáctica, muy pedagógica, esta pedagogía social que generalmente no se nos da o no es muy habitual. Y en este sentido, ¿cuáles son tus planteamientos para separar claramente estos dos elementos que son fundamentales entre lo que es la conducta no vinculada a la resolución judicial, sino que pudiera impactar en la resolución judicial, pero son distintas? ¿Cuál sería tu propuesta para reformar, valga la redundancia, la reforma o el dictamen que Sí. está puesta a discusión pública? Yo primero quitaría algunos elementos que por sí mismos pues pueden provocar esa inclinación hacia la resolución judicial y no hacia la conducta. Ese encubrir a un criminal, pues bueno, se oye malo, efectivamente, pero habrá que ver si fue la conducta. Oye, me regalaron un coche y por eso lo soltó. Ah, eso se tiene que investigar. Pero si yo apliqué el criterio que han aplicado antes otros juzgadores o la Suprema Corte ha establecido un criterio, una jurisprudencia, pues mire, yo aplico ese criterio y ahí no me puede juzgar mi conducta, va a juzgar mi criterio y se va a poder impugnar, que esa es la historia. Entonces, las frases que permitan arbitrariedad, que permitan mucha discreción del juzgador, yo creo que esas se tienen que quitar. Por ejemplo, hay otras que dicen que se debe de decidir cuando entran en conflicto algunos principios, objetividad, legalidad, todos esos principios, pues son principios que no son fáciles de concretar. Y normalmente eso se ve en el criterio jurisdiccional. Entonces yo ahí lo que diría, mejor actuemos en sentido positivo y digamos que el juzgador siempre tiene que respetar estos principios. Si no lo respeta, entonces se va uno en contra de la decisión, pero no en contra de la conducta del juzgador. Entonces yo creo que sí tiene que haber, y sobre todo un respeto, se tiene que señalar un respeto a la libertad, autonomía e independencia del juzgador para emitir el criterio jurisdiccional. Eso es importante, que él piense su criterio, que obedezca a la tradición jurídica, a la costumbre, a como ya se ha resuelto otras veces, y evitar, digo, si tú conoces que esa persona efectivamente le compraron un coche nuevo, investigalo, haz el procedimiento correspondiente y sanciónalo. Entonces, prefiero que mejor se eviten esas frases arbitrarias que van a provocar que uno se meta en cuestiones jurisdiccionales y que diga que se respeta. Y con eso yo creo que podemos ir avanzando. La conducta siempre se va a buscar, se pueden hacer exámenes de la conducta, pero que no tengan que ver con la decisión, porque entonces imagínense lo que pasaría. Si yo fuera juzgador, pensaría que no resuelvo en este sentido porque si no voy a ser objeto de verificación. Va a comprometer el criterio jurisdiccional que pueda tener el juzgador. El juzgador se tiene que sentir libre, autónomo en el criterio que va a imponer. Eso es importantísimo. Ya, agarra lo que le compraron el coche, que le regalaron una casa, que le pagaron un boleto de avión, eso agárralo y mándalo por esa parte disciplinaria y aplícale la sanción que corresponda. Claro. Otro tema que sin duda está relacionado y que tú también lo has señalado es que el hecho de la vía de acceso, en este caso, a los cargos, en este caso estamos hablando de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, tú tienes ahí un prurito y que además es muy atendible, porque hablas que de entrada, efectivamente, para la mayoría de la gente, hablar de Tribunal de Disciplina Judicial implicaría, tú lo has señalado, que lleva a cabo labores jurisdiccionales, es decir, de administración de justicia, y no es el caso. Y propones que se haga algún ajuste nominativo de nomenclatura para que quede con mayor claridad. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso, verdad? Sí, mira, en este caso yo creo que la forma es fondo. Si tú, en términos generales, dices, existe un tribunal, te aseguro que la gente va a decir, entonces la decisión jurisdiccional la puedo impugnar ante ese tribunal. Para eso están los tribunales. Entonces, ahí se va a causar un efecto contrario a lo que se quiere, ¿sí?
¿Por qué? Porque si tú te dicen tribunal, si te dicen juzgado, dices, ah, ahí voy a ventilar jurisdiccionalmente mi problema, pero no es este órgano no está hecho para eso. Entonces, si al otro órgano par gemelo que se creó, salieron dos gemelos, salieron gemelos de uno, del Consejo. Entonces, si el otro se llama órgano de administración judicial, podría llamarse a este órgano de disciplina judicial. Y si das el vocablo de órgano, pues ya no produce el error de que es un tribunal y voy a discutir cuestiones jurisdiccionales. Si es un órgano, ya sé que es algo administrativo, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la conducta, con la sanción, porque es órgano disciplinario. Se puede optar incluso por el nombre de comisión de disciplina, como hay en algún país, Colombia, o incluso como el órgano interno dentro del Consejo actualmente, que es una comisión de disciplina, la que lleva a cabo la labor de supervisión de la conducta. Pero eso sí me da más la idea de que es un órgano administrativo que tiene que ver con cuestiones de conducta, porque si le dejo tribunal, insisto, todo mundo va a querer pelear sus asuntos jurisdiccionalmente ante el Tribunal de Disciplina Judicial y no ese es el caso. Entonces, la terminología aquí sí cuenta y cuenta mucho. Además, ya ha habido, me recuerdo muchísimo que cuando se creó el Consejo de la Judicatura, se hizo referencia al Consejo en el artículo 94 en un párrafo en donde estaba el resto de los órganos jurisdiccionales. Entonces se decía, el ejercicio del Poder Judicial está constituido por, nombraban a la Corte, los tribunales, los juzgados, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, eso fue todo un pleito que terminó pasando al Consejo de la Judicatura a otro párrafo para evitar que se pensara que el Consejo de la Judicatura iba a realizar funciones jurisdiccionales como el resto de los órganos del Poder Judicial. Entonces, yo creo que es forma, pero sí lleva fondo y muchísimo fondo. Va a haber una comprensión errónea de lo que es un tribunal, en este caso de disciplina. Claro, y por eso es muy importante señalarlo ahorita. Otro de los temas que sin duda forman parte de la agenda en la discusión pública son los criterios de elegibilidad. Tú también has señalado la diferencia entre los perfiles, por ejemplo, para integrar la Suprema Corte de Justicia, que tendrían que ser o deberían ser distintos a los de esta comisión, órgano o tribunal si se mantiene de disciplina judicial. ¿Nos platicas también, por favor? Sí, mira, siempre hemos dicho, a ver, ¿quiénes van a ser actualmente en el Consejo de la Judicatura Federal? Pues se busca que sean personas que conozcan de cuestiones administrativas, de responsabilidad administrativa, además de que tengan experiencia jurisdiccional, por supuesto. Desafortunadamente en la iniciativa, pues se dice que los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial deben de cubrir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro de la Corte. Pero además va a tener que cumplir el requisito de carrera profesional administrativa, se señala actualmente. Honorabilidad también, pero en la reforma se le quitó lo administrativo. Entonces, digo, si va a ser un tribunal de disciplina, vale la pena que se procure beneficiar más a quienes tengan experiencia administrativa, que sepan lo que es una responsabilidad administrativa para que puedan resolver los casos de una manera más sencilla. Se quitó, a lo mejor la intención fue decir, bueno, pues que sea titular quien sea. Si ese fuera el caso y se insistiera, pues bueno, hay que ser muy escrupulosos y hay que decir, las personas que asistan a los magistrados del Tribunal de Disciplina van a tener que tener una experiencia en responsabilidad administrativa, porque si no, entonces no se va a saber muy bien cómo actuar en estos procedimientos para resolverlos de una mejor manera administrativamente hablando. Claro. Hay un dato también que es muy interesante que tú has señalado en tus textos sobre las, las bases que si bien reconoces que evidentemente hay muchos casos en que el desarrollo de algún precepto constitucional debe ser obviamente hecho por la ley, también es que debe haber unas bases constitucionales y en este sentido, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, no existen. ¿Cuál sería aquí tu propuesta? Sí, bueno, aquí lo que suele suceder es que una constitución no puede tenerlo todo.
Entonces siempre dice, la ley desarrollará, la ley hará, y lo dejamos todo al legislador. Desafortunadamente, pues entonces el legislador le estamos dejando un ámbito bastante amplio de actuación. Si tú no señalas algunos límites en el texto constitucional, pues entonces el legislador va a desarrollar todo lo que él quiera. Yo estaba señalando, por ejemplo, bueno, pues algunas sanciones, las sanciones después de comprobar que una persona incurrió en una conducta incorrecta, pues hay sanciones más fuertes, o sea, porque apercibirlo no es tan fuerte, ya sea privado o públicamente. Amonestarlo pública o privadamente no es tan fuerte. Suspenderlo ya tiene otro nivel. Inhabilitarlo y destituirlo, pues ya son las graves. Entonces tiene que haber una graduación respecto de las sanciones. Y eso se puede poner a nivel constitucional para que después el legislador lo desarrolle, que eso es algo muy importante. Ser más precisos en las cuestiones de señalamiento de conducta y poniendo también como limitación que hay que respetar la libertad, autonomía e independencia en la emisión de sus resoluciones de los juzgadores, para que el legislador desarrolle eso. Es muy importante y que ponga los límites ya concretos el legislador, pero ya está el parámetro en la Constitución. Ahora, hay algo que siempre nos pasa. Reformamos la Constitución, le damos un plazo al legislador para que desarrolle el texto de la Constitución y pasa ese tiempo. No se hace, se les olvida, ya no les interesa y llega el momento en que lo tienen que hacer, pero pues ya es fuera de plazo, extemporáneo y ya no se acuerda muy bien cuál fue el debate a nivel constitucional. Y pues de ahí tenemos muchos excesos, muchos errores en la labor del legislador. Mi propuesta es que simple y sencillamente que se apure la aprobación de la ley lo más cercano a la aprobación de la reforma constitucional. Si fuera en la misma sesión sería estupendo, pero con que sea en el mismo periodo de sesiones, pues se va a tener fresco lo que se quiso poner en el texto constitucional y el legislador lo va a concretar de mejor manera. Porque, insisto, si lo dejas a que duerma el sueño de los justos, ese legislador futuro pues ya no va a tener la sensibilidad que se tenía en el momento de la reforma. Yo creo que eso es muy importante para esta reforma y para cualquier otra reforma constitucional. Claro, y una cuestión también que señalas es que adviertes que hay duplicidades en sanciones por lo que hace al Tribunal de Disciplina Judicial y también a otras instancias, en este caso lo establecido por la propia Corte, la propia Constitución. ¿Nos puedes platicar, por favor? Sí, bueno, desde siempre hemos visto que hay responsabilidad administrativa de los juzgadores. O sea, siempre ha existido. El problema que hemos tenido es que se advierta y que se sancione. Pero bueno, al mismo tiempo, también se ha reconocido que ciertos cargos dentro de la administración en general, pues tienen una protección especial, unas prerrogativas especiales, una posición especial en el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto decimos, esos altos cargos pueden ser sujetos únicamente de juicio político. El juicio político se tramita ante el órgano legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Y cuáles eran normalmente esos altos cargos? Pues eran los ministros de la Corte. Y ministros de la Corte que pueden ser en juicio político inhabilitados o destituidos. Entonces es algo muy importante y eso le corresponde al órgano legislativo, así como está hoy en día. La iniciativa que dice que los ministros también serán sujetos de revisión por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, pero las sanciones que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial va desde el apercibimiento, como dijimos, pasa varias sanciones, llega a la inhabilitación y a la destitución, pero ya habíamos dicho que esas dos últimas también las puede hacer el órgano legislativo en juicio político. Entonces, la iniciativa dice, esas dos últimas, la iniciativa dice la última, que es destitución, le llama remoción y eso lo hace el órgano legislativo, ¿de acuerdo? Pero se le olvida que el órgano legislativo también puede inhabilitar. Entonces, en el caso de los ministros, la inhabilitación podría ser hecha por el Tribunal de Disciplina Judicial o por el órgano legislativo, las dos cámaras. Entonces digo, bueno, mejor si ya lo vas a enviar al órgano legislativo, esas dos sanciones que son fuertes, inhabilitación
Y destitución, déjaselo al órgano legislativo. ¿Por qué? Para que no tengas una conducta que puede tener dos sanciones. Eso no es correcto. Eso en el caso de los ministros. Y en el caso del resto de los jueces y de los magistrados, pues ahí lo dice el título 4 de la Constitución, que así como los ministros, también los jueces y magistrados son sujetos de juicio político. Y el juicio político, ya habíamos dicho que hay como sanción, en el caso que se pruebe, la inhabilitación y la destitución. Pero entonces vamos a tener que los juzgadores, jueces y magistrados, pues vuelve a tener el mismo caso. Pueden ser sancionados inhabilitándolos o destituyéndolos por el Tribunal de Disciplina Judicial o bien en juicio político por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces digo, bueno, piénsese, porque anteriormente solamente estaban los ministros. A lo mejor de juicio político se puede quitar la referencia de los jueces y magistrados y normalmente se hace por el Tribunal de Disciplina Judicial, porque curiosamente quien ha inhabilitado y ha destituido, aunque en poco número, normalmente ha sido el Consejo de la Judicatura Federal. No se van hacia juicio político. Entonces, para que una conducta no sea sancionada o pueda ser sancionada por dos instancias, pues mejor uniformémoslo en ese sentido que estoy señalando. Muy bien, Edgar, y un elemento que sucede, y sobre todo se ha comentado mucho sobre el riesgo, la posibilidad de la incidencia en el crimen organizado, en los grupos delincuenciales, tanto en la elección de juzgadores como ahora también de integrantes de este Tribunal de Disciplina Judicial. En otros países, desde tiempo atrás, en el caso concreto de Estados Unidos, pues para ser ministro, generalmente el Servicio Secreto y el FBI hacen una investigación más o menos a fondo, que en México no se acostumbra, en México pues no lo hemos tenido. ¿Crees tú que deberían existir ahora estos análisis, estos exámenes de control de confianza? Claro, no por el gobierno, sino por organismos especializados, independientes. ¿Ayudaría o no ayudaría llevar a cabo esta labor, digamos, en el ánimo de evitar cualquier vínculo o relación con personajes, grupos o asociaciones no lícitas o no legales? Mira, mi respuesta es que si no se hace preventivamente, se va a tener que hacer después, a posteriori. ¿Por qué? A posteriori porque de repente puede ser que un juzgador te diga, oiga, me acaban de amenazar. Ya con eso, inmediatamente tienes que hacer una investigación que tiene que ver con todos los nexos que pueda haber, ya sea porque haya decidido un asunto en cierto sentido o porque esté la persona pues haciendo conductas incorrectas con el narcotráfico, con los narcotraficantes. Eso se puede hacer posterior. Yo preferiría hacerlo previamente. A ver, los juzgadores van a tener una responsabilidad muy seria. Mejor examinemos detalladamente su currícula de todos, ¿sí? Y ver y tener información. ¿Por qué? Porque sabemos que hay lugares en donde la presencia es muy fuerte. Si se llega a los primeros niveles de seguridad, pues obviamente que los narcotraficantes dicen, bueno, y jurisdiccionalmente, ¿cómo vamos a hacerle? Vamos a tener que entrarle a las cuestiones jurisdiccionales, dirían los narcotraficantes. Entonces, cuidado con ese paso. Yo creo que sí es muy necesario tener esa supervisión, ser muy cuidadosos, porque una resolución va a depender, imagínate, un juzgador, un magistrado, incluso hasta ministro, que reciba una amenaza de muerte y que te diga, si la resolución es tal, ya sabemos dónde está su familia, ya sabemos dónde va, come usted, ya sabemos a qué hora llega. Eso sí es preocupante, cuidado. Yo sí le pondría la mayor de las atenciones. Y ahí vale la pena comentar algo de la iniciativa. La iniciativa dice que no puede haber cambio o readscripción. Solamente el juzgador se tiene que quedar en su circuito. Imagínate que eres magistrado o juez en Sinaloa. Ahí te eligieron en Sinaloa y ya te conocen y todo lo demás, y de repente recibes mensajes y señalamientos fuertes para tu integridad o la de tu familia. Ah, no te puedo reescribir, te quedas ahí en Sinaloa.
Yo creo que ahí sí les faltó un poco más de análisis para entender la situación de los juzgadores. A ese de Sinaloa, mándalo a Oaxaca. ¿Para qué? Pues para que pueda él de alguna manera pues tener una protección a su integridad. Entonces, esa reascripción, el que no haya reascripción no tiene que ver solamente con el electorado de un circuito, de una entidad federativa. Ahí creo que no están considerando bien la situación, porque muchas veces los jugadores se reescriben por cuestiones de seguridad, simple y sencillamente. No es la única solución de reescripción, no es por castigo, ¿sí? Muchas veces se piensa que es por castigo, y puede ser, pero otras tantas puede ser porque está en riesgo su vida. Entonces, eso sí, abre la posibilidad para que, analizado el caso, puedas reescribir a la persona a otro circuito. Es más, si no lo haces, te va a renunciar. Primero está su vida que resolver un caso. Entonces, vale la pena tomarlo en consideración. Pues muchísimas gracias, Edgar. Muy ilustrativas, como siempre, todas tus referencias y observaciones que esperemos que el Poder Legislativo tome en cuenta, porque sin duda alguna, pues tus críticas son siempre constructivas, enriquecedoras, que fortalecen más la propuesta, la iniciativa, y a pesar de que ya han hecho varias reformas, bueno, pues todo lo que ha señalado no viene previsto en el dictamen que hemos conocido públicamente, y que, bueno, pues están a tiempo todavía de poder hacer los ajustes oportunos para el caso. Muchísimas gracias de nuevo, Edgar Corzo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Al contrario, presidente Ernesto, del comité. encantado de estar aquí contigo, y las veces que se requieran lo haré con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Hablando Derecho. Buenas noches. Hasta la próxima.